Así que bienvenidos y esperamos que puedan disfrutar de esta jornada. Contarles que la dinámica de este trabajo va a ser la exposición del magíster Fernando Laíño, y posterior a su exposición vamos a hacer algunas preguntas que puedan surgir dentro de este encuentro por Zoom, o también de quienes nos acompañan a través de Facebook. Y posterior a ello nos va a acompañar el licenciado Gastón García también con su exposición, y luego de esta exposición vamos a hacer las preguntas correspondientes a su tema. Así que, Mabel, muchas gracias y éxitos para todos, y esperamos que sea de su agrado y de su interés. Bueno, la idea de la mesa de investigación de hoy es reflexionar sobre la educación física en el contexto de pandemia y la importancia de los aportes de investigación para diseñar programas sostenibles del ejercicio físico en beneficio de la salud. En la primera disertación tenemos el agrado de presentar al magíster Fernando Laíño con la temática de su trabajo de investigación. ¿Podríamos generar otras pandemias dentro de la pandemia COVID-19 y los aportes desde la actividad física? Fernández Laíño es investigador y docente universitario en el área de interés, actividad física y salud. Es profesor nacional de educación física, licenciado en educación física y deporte, magíster en metodología de la investigación científica, doctorando en ciencias biomédicas en la Universidad Católica Argentina. Es docente e investigador en carreras de grado en la Universidad Nacional de La Matanza, de profesorado y licenciatura en educación física. Es docente en carreras de posgrado en la Universidad de Buenos Aires, especialidad en medicina del deporte, la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, la maestría en formación y desarrollo deportivo, investigador asociado barómetro de la deuda social en la Universidad Católica Argentina, director de investigación de la Fundación Instituto Superior de Ciencias de la Salud, investigador responsable por Argentina del proyecto Actividad Física y Salud durante la pandemia de SARS-CoV-2. Tiene más de 30 publicaciones de artículos científicos en revistas científicas nacionales e internacionales y capítulos de libro. Es conferencista en más de 70 eventos científicos nacionales e internacionales relacionados con la medicina del deporte, actividad física y salud y educación física. Becario año 2011, Colegio Americano de Medicina del Deporte y Centros de Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos en la Universidad de California, San Diego. Fernando Laíño, te cedo la palabra cuando gustes, adelante. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a la organización del Congreso, Dante, Mabel, Fernanda. Y bueno, vamos a abordar el tema de una investigación que estamos haciendo a nivel internacional. Ahora les voy a compartir un PowerPoint. A ver, ahí está. Bien, vamos a hablar un poquito de qué es lo que ha pasado con los niveles de actividad física, con algunas variables relacionadas con el bienestar psíquico y con el bienestar físico de las personas como consecuencias de estos tan necesarios que estamos viviendo en países del mundo. Lo primero que yo quería reflexionar acerca de un concepto que es relativamente nuevo, que se está hablando desde hace muy poco tiempo, que es el concepto de sindemia, ¿no?
Me despertó esto porque en una de las, quizás la revista más prestigiosa de ciencias biomédicas, que es The Lancet, salió un paper de un grupo de especialistas a nivel internacional acerca de que hablaba de una sindemia global. ¿Sí? ¿Qué es una sindemia? Una sindemia es cuando existe una sinergia de pandemias, ¿sí? Por eso aquí se hablaba a principios del año 2019 de una sindemia global de obesidad, desnutrición y cambio climático, ¿no? Creo que tenemos que tener muy presente este concepto de sindemia. Nosotros igual hemos sido bastante conservadores al poder presentar este tema, y lo vamos a enfocar como expresando que no debemos contribuir a generar otras pandemias dentro de esta pandemia. Y entonces vamos a ver cuál era entonces el escenario antes de los confinamientos y qué es lo que está ocurriendo con los confinamientos. Esto fue una encuesta de la Sociedad Argentina de Nutrición. No vamos a hablar del tema alimentario, pero sí a presentar algunos aspectos muy importantes que la Sociedad Argentina de Nutrición ha observado con respecto al impacto que produjo la cuarentena, o que está produciendo la cuarentena en los hábitos de los argentinos. Fue una encuesta que realizaron en mayo de este año sobre casi 5.500 casos de adultos jóvenes y adultos adultos mayores de todo el país. Y yo quiero sacar algunas ideas que por ahí pueden ser importantes, ¿no? Fíjense, 6 de cada 10 encuestados argentinos admitió haber ganado peso durante la cuarentena. El aumento de la ingesta de alimentos y bebidas y el sedentarismo son las principales causas del aumento de peso. El 50,7% de los encuestados argentinos come por ansiedad, y el principal cambio de la ingesta durante la cuarentena consistió en picotear entre las comidas, ¿no? Esto de que por ahí nos agarra la ansiedad, abrimos la heladera y picoteamos lo primero que encontramos, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasaba antes de la pandemia. Aquí tenemos la recomendación actual de actividad física. Nos dice de acumular o de tener más o menos 150 minutos diarios de actividad física de intensidad moderada, lo que sería algo así como 30 minutos por día durante la mayoría de los días de la semana, siendo deseable que sean todos los días. Para los niños, esa recomendación es un poco más exigente, requiere realizar 60 o más minutos diarios de actividad física de intensidad moderada y vigorosa. ¿A qué nos referimos con moderado? ¿A qué nos referimos con vigoroso? Moderado es aquella intensidad que está entre 3 y 6 METs, es la unidad que se utiliza. Un MET es la energía que yo necesito para mantener mis funciones vitales, ¿sí? Para mantenerme con vida. Es decir, que la recomendación nos está pidiendo que nosotros estemos trabajando durante 30 minutos, la mayoría de los días de la semana, con una intensidad de 3 a 6 veces nuestra tasa metabólica de reposo. Y en el caso de los niños, esto se extiende hasta 9 METs, es decir, hasta 9 meses. Hasta 9 veces, perdón, por encima de la tasa metabólica de reposo. Las actividades sugeridas según la recomendación son actividades aeróbicas y de fortalecimiento muscular y óseo. Toda esta información está en este último documento, que forma parte de lo que es el Plan de Acción Global de la Actividad Física, Organización Mundial de la Salud. Es un plan estratégico que abarcaría metas desde el año 2018 hasta el año 2030. Esto estamos hablando pre-pandemia, ¿no? Entonces vamos a ver cómo la cosa ha empeorado como consecuencia de estos confinamientos. Este paper, que también salió en la revista The Lancet, salió aproximadamente un mes y medio después del documento que les había nombrado, ese plan estratégico. En este plan estratégico, ustedes fíjense que hay una meta
de bajar hacia el año 2025 el 10% la insuficiente actividad física a nivel global, y se extiende al año 2030 en bajarlo un 15%. Sin embargo, en este paper que analizó información sobre 358 encuestas de 168 países, encuestas nacionales, incluyeron casi 2 millones de personas, una de las conclusiones fundamentales de este paper es que, de acuerdo a cómo fue evolucionando entre el año 2001 y 2016 los niveles de actividad física poblacionales, difícilmente se pueda alcanzar la meta de bajar 10% la insuficiente actividad física al año 2025, con lo cual alerta al gobierno de los países a tomar decisiones fuertes y hacer intervenciones desde el punto de vista de las políticas públicas fuertes para que la gente pueda mejorar sus niveles de actividad física. También es preciso aclarar que cuando hablamos de insuficiente actividad física, no es lo mismo que sedentarismo. Es decir, una persona puede cumplir con la recomendación de actividad física y ser altamente sedentario, es decir, estar mucho tiempo sentado. Sedentario viene de sedente, que significa estar sentado. Es decir, que son independientes el tiempo sentado de los niveles de actividad física de las personas. Entonces, por ejemplo, nosotros acá podemos ver en este paper un seguimiento que hacen de una persona durante los 7 días de la semana, de lunes a domingo, y se monitoreó con acelerómetro, que son unos sensores de movimiento que permiten saber cuánta actividad física y qué intensidad de esa actividad física realiza la gente, ¿sí? Aquí está marcada la intensidad de la actividad en los periodos de vigilia, es decir, desde que abrimos los ojos hasta la noche que nos vamos a dormir. Cuanto más al rojo nos vamos, mayor es la intensidad de actividad. Cuanto más al azul nos vamos, quiere decir que el azul representa el tiempo sentado. Fíjense que esta persona tiene muy pocos periodos en rojo o incluso en amarillo, naranja, y a pesar de esto, esta persona cumple con la recomendación de actividad física y permanece más de 30 minutos, 31 minutos por día en actividad física de intensidad moderada vigorosa. Sin embargo, permanece el 71% de su tiempo de vigilia sentado. Esto también entraña riesgos y por eso la recomendación nos está diciendo 30 minutos por día o los 150 minutos semanales y trate de estar la menor cantidad de tiempo sentado. Hay una frase que utilizan los americanos, que es un poco del lunfardo, podríamos decir, del slang, que es el couch potato, ¿no? El couch potato es la batata de sillón, es decir, aquella persona que permanece horas frente a la pantalla. Un Homero Simpson, podríamos decir, se me ocurrió a mí para poder, de alguna manera, ejemplificar esto. Pero un Homero Simpson activo, es decir, una persona que pasa muchas horas sentada, pero sin embargo cumple con la recomendación. Ahora, ¿cómo sería un día activo en la vida de Homero Simpson? Fíjense, se desplaza en su automóvil, transporte motorizado, sentado hasta su trabajo, en el cual pasa gran parte del día sentado, 8 horas, vuelve a su casa en su auto, realiza alguna actividad aeróbica de 30 minutos por día, pero sin embargo 4 horas de nuevo frente a pantallas, ¿no? Entonces, un poco hay que buscar las dos puntas, ¿no? Es decir, que la persona sea físicamente activa, cumpla con la recomendación y esté la menor cantidad de tiempo sentado. Impacto desde el punto de vista económico. Fíjense lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Por cada dólar que uno invierta en asesoramiento de ejercicio físico de calidad y acceso a las actividades físicas, se ahorran 3,20 dólares en los costos totales en salud, ¿sí? Entonces, esto tiene un impacto sobre la salud pública muy importante, el hecho de ser físicamente activos. De hecho, en 2014 ya hubo un primer consenso a nivel internacional para estudiar el impacto económico de la inactividad física. Y fíjense como un ejemplo, ¿no? Vamos a tomar acá en esta diapositiva un ejemplo del Reino Unido. Del 1 al 4% de la asistencia sanitaria
es atribuible a costos directos en salud por insuficiente actividad física. En el año 2009, tomando una población de 50 millones de habitantes en Gran Bretaña, si todos los habitantes en Gran Bretaña hubieran sido físicamente activos, hubieran ahorrado 8.300 millones de libras esterlinas. Obviamente que esto es una utopía, ¿no? Pero fíjense, bajando los niveles de actividad, subiendo los niveles de actividad física poblacionales, cómo los costos en salud pública podrían bajar y reinvertirse ese dinero para otros fines, ¿no? Y esto fue tomado solo para 4 enfermedades crónicas no transmisibles y no tomaron en cuenta los costos indirectos, que son más del doble que los costos directos en salud, ¿no? Entonces aquí vemos, todo este escenario que estamos presentando es un escenario prepandemia, ¿no? De hecho, después ya en el año 2016 sale un paper también importante en The Lancet sobre el costo económico de la actividad física en un análisis global que hacen investigadores de distintos lugares del mundo, ¿no? Y los costos son realmente muy altos para la salud pública. Vos te tenés que dedicar a hacer... Esto era pre-pandemia, ¿no? A mí se me ocurrió... Es que eso, ¿ves? A mí eso se es me lo que... ocurrió, de alguna manera, Fernando, buscar esta analogía, ¿no? Sí, A ver, te si escucho. ¿estamos bien con el audio? ¿Estamos bien con la conexión con el audio? Se escuchaban voces, por eso te interrumpí. Podés seguir, Fernando, disculpa. No, era seguramente que tenía el micrófono abierto, porque yo estoy aislado acá durante la exposición. Bueno. A mí se me ocurrió un poco esta analogía, ¿no? Fíjense las vaquitas que están acá, todas comiendo, una al lado de la otra. Esta es una técnica que se utiliza en la ganadería, que es la técnica del feedlot, ¿no? Es decir, es una técnica muy rentable en donde el animal camina poco, se le da de comer, aumenta rápidamente de peso y es muy rentable después para la venta de las reses, ¿no? Entonces, tendríamos que tener cuidado de que estos procesos tan necesarios, vuelvo a repetir, de confinamiento, no sea lo mismo que esta teoría del feedlot, ¿no? Todos, así como estas vaquitas dentro de nuestras casas, comiendo y sin movernos. Entonces tenemos que tener cuidado, por eso la idea esta de no contribuir a generar una pandemia o más pandemias dentro de la pandemia, una pandemia de obesidad, una pandemia de insuficiente actividad física, donde esto de alguna manera se encuentre más acentuado por el hecho de los confinamientos. Entonces por eso, cuidado, porque podemos estar en una zona de peligro, de hecho lo estamos. Así nosotros estamos participando en este proyecto internacional de actividad física y salud durante esta pandemia de COVID-19. Estamos participando con la Universidad Goethe de Frankfurt, Jean Wilke es quien coordina el proyecto a nivel internacional. Estamos participando nosotros de nuestra fundación por Argentina, está participando Australia, Brasil, Chile, Francia, Italia, Austria, Suiza, Singapur, España y la Escuela Médica de Harvard con el profesor doctor Adam Tenford. Ya les explico en qué consiste un poco este proyecto, ¿no? Fíjense la importancia de ser físicamente activos ante distintos tipos de virus. Por ejemplo, hay un paper donde en una epidemia de influenza, de gripe, que hubo en Hong Kong en el año 98, se mostró que la baja actividad física debilita el sistema inmunitario, perdón, se me soltó la diapositiva, y que la baja actividad física contribuye a incrementar el riesgo de mortalidad en hasta un 10%. Entonces, fíjense la importancia de mantenernos físicamente activos, ¿no? Hay más datos sobre inmunidad.
Hay papers donde ustedes aquí ven, son papers bastante recientes, esto se ha estudiado muy fuerte este año a partir de esta pandemia. La actividad física aumenta la función inmune, están explicados los mecanismos a través de movilización de linfocitos, liberación de citoquinas. Personas con altos niveles de actividad son menos vulnerables a ciertas infecciones, como por ejemplo el virus de la gripe, el rinovirus, herpes. Y esto es muy importante para el COVID-19, ¿no? Porque la actividad física reduce de manera efectiva, se ha demostrado, las infecciones en el tracto respiratorio superior, que es tan importante para esta pandemia de COVID-19. ¿Y qué pasa con la obesidad? Fíjense, la actividad física no solo juega un papel importante en la protección general de la salud. Los mecanismos de la actividad física sobre el efecto sobre el COVID-19 todavía no se determinaron, pero sí el ejercicio físico aborda la obesidad. Evidentemente, si nosotros aumentamos nuestro gasto energético, vamos a contribuir a que se acumule menos cantidad de grasa. Y según los datos iniciales, la obesidad parece ser un factor de riesgo. De hecho, en este trabajo que hicieron en Inglaterra, parece representar un factor de riesgo y trajo complicaciones en pacientes que estuvieron hospitalizados por COVID-19. Entonces, visto esto y la importancia de mantenernos activos, se hizo una encuesta a nivel internacional que indagaba sobre todos estos aspectos, algunas variables sociodemográficas, cada una de las personas antes y después del brote, si esa persona fue diagnosticada y tuvo síntomas de COVID-19, sobre la actividad física intensa y muy intensa que uno tenía en el tiempo libre antes del brote y durante el brote, también la actividad física intensa y muy intensa en el dominio del trabajo o en el espacio del trabajo antes y después del brote, el impacto que produjeron esas restricciones, producto de los confinamientos, restricciones en la vida pública, físico, dolores corporales en algunas articulaciones antes y después del brote, algunas variables relacionadas con el bienestar psicológico antes y después del brote, y también indagaba sobre el interés de recibir un programa de ejercicios físicos online a realizar en el hogar, y que esto tiene que ver con la segunda fase de este proyecto. Ahora estamos terminando ya la primera parte de la segunda fase en Argentina y en Chile. Estamos trabajando conjuntamente con Celso Sánchez de la Universidad de Santiago, con profes de educación física especializados en fitness de Santiago de Chile y de Argentina, de Buenos Aires, que estamos realizando algunas clases online que ahora después lo vamos a comentar. Yo aquí no he preparado diapositivas porque les cuento, nosotros tenemos 3 papers en revistas bastante prestigiosas que están evaluados, entonces no podemos dejar esto por escrito. Sí les puedo adelantar qué fue lo que pasó como consecuencia de estas, o como resultado de estas 13.000 en 14 países del mundo. Fíjense, la actividad de intensidad moderada y vigorosa pre-confinamiento pasó en promedio de 450 minutos por semana a 265 minutos por semana, es decir, descendió un 41% a nivel global. La actividad vigorosa más o menos se mantuvo ahí, descendió un 42%. No hubo diferencias significativas entre varones y mujeres. Aquellas personas más activas antes de las restricciones tuvieron disminuciones mayores que las que previamente fueron menos activas. Es decir, las personas más activas tuvieron disminuciones mayores que las personas que fueron menos activas. Respecto a la edad, las mayores reducciones se observaron en los más jóvenes y en los más viejos, ¿sí? Lo que nos da una forma de U a esta tendencia.
Cuando esto se analizó por países, Argentina, Brasil, Chile y Sudáfrica son los que presentaron mayores caídas de actividad moderada y vigorosa. Las caídas fueron mayores al 50%. Ahora fíjense lo que pasa con las restricciones. Este dato es muy curioso, es muy interesante. Argentina, pre-confinamiento, pasamos de 500 minutos por semana de actividad moderada a vigorosa a 200 minutos por semana, es decir, bajamos una cantidad de minutos importante de realización de actividad física moderada a vigorosa. Fíjense que en Estados Unidos, sin embargo, baja de 400 a 380 minutos, ahí no hubo confinamiento. Entonces, cuidado con esto, porque el mensaje no debe ser, bueno, está bien, entonces, si baja la insuficiente actividad física, ¿sigue aumentando el riesgo que la gente salga? No. La idea es no, sino que dentro del confinamiento debemos tratar de ser más físicamente activos, porque todos sabemos la cantidad de fallecimientos que hay en Estados Unidos, producto de que cada estado ha manejado las restricciones como mejor les ha parecido. Otro dato, fíjese, según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud de Actividad Física, estos 150 minutos por semana, antes del confinamiento, 81% de las personas a nivel global cumplía con las recomendaciones. Después del confinamiento, solo 62,5% cumple con las recomendaciones. Es decir, que el 18,5% de las personas dejó de cumplir las recomendaciones durante estas restricciones. Con respecto al bienestar psicológico y físico, sobre casi 15.000 casos, lo que encontramos con respecto al bienestar psicológico, el 73% presentó o manifestó tener una reducción en su bienestar mental general. Y fíjense este dato, antes de las restricciones, 14,2% de las personas estuvieron en el límite para detección de depresión. En las restricciones, este límite se incrementó al 45,2% de las personas. Esto con respecto al bienestar psicológico. Con respecto al bienestar físico, vemos que el 64,2% de las personas presenta una reducción en el bienestar físico general. Las mayores reducciones se relacionaron con dolores a nivel musculoesquelético en distintas localizaciones corporales, principalmente a nivel de la columna lumbar, luego de la columna cervical y finalmente en la columna dorsal. Es decir, fíjense qué importante que es el escenario que se nos presenta, ¿no? Es decir, acá hay una incertidumbre muy grande. Fíjense lo que pasa en el mundo, donde hay rebrotes en distintas partes y hay lugares en los cuales, incluso mismo dentro de nuestro país, seguramente en algunos lugares vamos a volver a la fase 1 de confinamiento, ¿no? Con lo cual, esto reclama a nosotros desde la educación física realmente asumir un rol muy importante para hacer que la gente entienda que adentro de su casa también debe moverse, ¿no? Después otro dato interesante, el interés en recibir un programa por plataformas, un programa remoto de clase de fitness, el 68,4% de la gente manifestó que estaban dispuestos a participar en estos programas, eligieron una duración de aproximadamente 45 minutos y una frecuencia semanal de 3 veces por semana, un 89,3%. Las clases que las personas preferían realizar fueron de flexibilidad y movilidad articular, de fuerza, algunas clases relacionadas de fitness relacionadas con la resistencia cardiovascular y con la relajación. Así, a partir de esto, nosotros estamos ahora, ya en España, esta fase 2 terminó porque los confinamientos de alguna manera ya están en una fase más avanzada en cuanto a las restricciones de la vida pública, pero Jan Wilke nos pidió a Celso Ramírez y a mí si podíamos realizar
este programa que les voy a presentar ahora, que lo estamos haciendo con 200 personas, un poco más de 200 personas, residentes en Santiago de Chile, residentes en el área metropolitana de Buenos Aires. Fíjense que el programa consiste, la persona manifestaba su interés y firmaba un consentimiento en un servidor que se encuentra ahí en la Universidad Goethe en Frankfurt. Entonces se le asignaba un código y se le asignaba aleatoriamente a un grupo experimental o a un grupo de control. El grupo experimental es el que termina este viernes, que es la semana 4, aquí en Argentina y en Chile, recibiendo un programa de ejercicios físicos. La oferta es todos los días, de lunes a domingo, en doble turno, a la mañana y a la tarde. Obviamente se le aconseja a la gente tratar de no realizar los 2 turnos y todos los días, ¿no? Para no ver la posibilidad de que se produzca alguna lesión. Recuerden que no son personas altamente entrenadas las que están participando. Y el grupo control es un grupo de espera después de estas 4 semanas. Al inicio del programa y al final de cada semana contesta un cuestionario que tiene que ver con todas estas variables que ustedes ven acá, el ámbito laboral durante el brote, es decir, en dónde está trabajando y cómo, sobre dolores corporales, intención de estar activo, acceso a instalaciones deportivas, sobre el bienestar, sobre su bienestar, sobre la calidad de vida y el humor, sobre la cantidad y calidad de sueño, sobre actividad física intensa y muy intensa en el trabajo y en el tiempo libre, y sobre la frecuencia y el uso que hace la persona del programa ofrecido. Este cuestionario lo contesta al final de cada semana. Al final de la 4ª semana, tanto el grupo control como el grupo experimental tienen un acceso libre a un programa de clases de fitness. El contrato sería que vuelva a contestar este cuestionario al final de cada semana, ¿sí? Y en alguna oportunidad les compartiremos esta información. Es decir, que dentro de los profes de educación física debemos entender la actividad física como una medicación, ¿sí? Como una medicación que, si fuese una píldora, estaríamos tomando, digamos, una pastilla para tratar 4 o 5 enfermedades y condiciones de salud diferentes, y puede manifestarse de distintas formas, como ustedes ven acá, ¿no? Es importante el confinamiento, por lo menos hasta que tengamos una vacuna, ya que aquí vemos cuáles son los lugares de mayor contagio, ¿no? Con lo cual, fíjense, por eso los riesgos que existen en el personal de salud, por eso tenemos suspendidas las clases y por eso debemos quedarnos en nuestra casa, ¿no? Pero quedarnos en nuestra casa tratando de ser físicamente activo. De hecho, hay muchas infografías que están circulando por las redes. Esta yo la tomé de Twitter, es el British Journal of Sport Medicine, donde da ideas para que seamos activos en el hogar, incluso el acceso a algunos tutoriales de YouTube que tienen algunas clases y que permiten que la gente se mueva. Y lo que les decía de reducir el tiempo sentado, ¿no? Incluso ellos están pidiendo setear un timer para cada 30 minutos pararse y moverse, ¿no? Entonces, acceder a los tutoriales de YouTube, si tenemos la suerte de tener alguno de estos equipamientos en casa mejor, aunque no es lo de la mayoría de la gente, pero acceder a algunos tutoriales, o si estamos hablando por teléfono, hacerlo parados y no sentados, ¿no? Bueno, entonces si ustedes dicen, ¿y qué es mejor? ¿Esto, ir al gimnasio? No, evidentemente estos por ahora son paliativos, pero también tenemos que pensar en una nueva cultura, ¿no? Ante esta incertidumbre y rápidamente poder acomodarnos a estos nuevos escenarios, ¿no? Tomando en cuenta el campo de la actividad física. Por último, esto fue previo a esta última etapa que tuvimos en el área metropolitana de Buenos Aires de confinamiento.
Cuando se largó la primera vez que la gente salga a hacer fitness a espacio público, fíjense, esto es la tapa del diario La Nación, ¿sí? Del día en que las personas a las 8 de la noche salieron. Fíjense lo que era el Rosedal de Palermo, ¿no? Es decir, ¿a dónde está el distanciamiento social aquí? Entonces, si bien se sabe que el virus al aire libre, la transmisibilidad es menor que en sitios cerrados, fíjense lo que ocurre acá si nosotros no mantenemos el distanciamiento social. Hubo un trabajo que se viralizó en internet que ha tenido críticas, de que yo tenga conocimiento, es el único trabajo que tenemos, en donde estudiaron en un túnel de viento, un túnel aerodinámico, ¿no? Que estudia el movimiento de partículas con distintas corrientes con respecto a objetos fijos, que serían las personas, en donde hicieron 3 estudios de simulación computacional de la dinámica de fluidos, ¿no? O sea, el movimiento de esas gotas, de esas partículas, de esos gases cuando nosotros exhalamos o expiramos, ¿no? Ese fue el primer estudio. El segundo estudio fue la resistencia aerodinámica en un corredor, y el tercero, cómo se dispersan esas gotas y partículas alrededor de 2 personas caminando o de 2 personas corriendo. De allí las distancias que nosotros sabemos que hoy a nivel global se están recomendando, ¿no? Es decir, 2 personas que estén paradas, que estén a 1,5 metros, 2 metros de distancia. Si estoy caminando a 4 kilómetros por hora, la distancia tiene que ser de 5 metros entre las personas. Fíjense que la posibilidad de que me invada toda esa nube de partículas y de gases es menor cuando las personas corren uno al lado de la otra con una separación de 2 metros, y si están corriendo uno atrás del otro, o sea, vieron ustedes que la recomendación es que estén a 10 metros de distancia, pero lo que se han olvidado decir en muchos casos, que las personas deben estar escalonadas, es decir, uno al costado del otro, respetando los 10 metros y no en la misma línea, ¿no? Entonces esto en cuanto a lo que serían las precauciones que debemos tener. Sin embargo, este paper ha sido criticado, tuvo algunas críticas desde el punto de vista metodológico, hubo algunas observaciones de que no hubo aportes de virólogos y epidemiólogos, no tuvo en cuenta variables relacionadas con la transmisibilidad del virus, y no consideró la facilidad de las partículas en el aire para contagiar, ni cuántas partículas se debería inhalar para infectarse. Para COVID-19 todavía no está muy claro cuántas partículas son. Para el síndrome respiratorio de Medio Oriente, el MERS, son más partículas, son aproximadamente 10.000. Se sabe que este es un virus mucho más potente, el COVID-19, porque una persona con MERS podría infectar a 0,6 personas, mientras que una persona con COVID-19 puede infectar a 2 o 3 personas, es decir, que es mucho más transmisible, mucho más virulento. Y otra de las críticas es que las recomendaciones parecen basarse en cualquier exposición sería demasiado, ¿no? Pero tengo entendido, lo mejor que tenemos. Entonces, por ahora deberían tomarse como recomendaciones prudenciales. Para terminar, entonces, creo que es muy importante el rol que debemos tener desde las ciencias de la actividad física, y básicamente los profesores de educación física, con mensajes e intervenciones directas para que los niños, los adolescentes, los adultos mayores, se muevan y estén menos tiempo sentados dentro de sus domicilios. ¿Puede parecer un paliativo? Sí, pero la pregunta es, ¿no? ¿Cuál es esa nueva normalidad? ¿Con qué nos vamos a encontrar? ¿Cuánto tiempo vamos a estar así? Es decir, son todos interrogantes donde por ahora es lo que encontramos para poder colaborar justamente para no contribuir a generar otras pandemias dentro de estas pandemias. Bueno, muchas gracias. No sé si habrá alguna pregunta. Gracias, Fernando. Muchas gracias, Fernando. Gracias, Sí, Fernando.
Perdón, ¿Hay Fernanda. preguntas? Perdón, Fernanda. Antes Sí. de pasar a las preguntas, queremos mencionar que se encuentran presentes en la mesa de hoy el Carlos Arcuri, licenciado en Educación Física de la Universidad de San Martín, antropometrista ISAC nivel número 3. Se desempeña como docente en la Universidad Nacional de Catamarca, docente de la Cátedra de Evaluación y Entrenamiento en el ISEF Federico Dickens, ex docente del ISEF Romero Brest. Está presente también Yanina Tuñón, es socióloga, magíster en investigación en ciencias sociales, investigadora responsable del Barómetro de la Infancia, del Observatorio de la Deuda Social Argentina en la Universidad Católica Argentina, y también está presente la deportista Tigres Acuña, campeona mundial Super Gallo, periodista, locutora, estudiante de abogacía. Pasamos, Fernanda, te paso la palabra, así hacer las preguntas temáticas. Sí. Perfecto. Gracias, Fernando. La verdad que excelente y muy clara la exposición y necesaria también. Bueno, mira, acá surgieron algunas cuestiones. Una tiene que ver en cómo te imaginas vos que se puede hacer actividad física en los recreos en la vuelta a clases. Y ligada a la escuela, ¿sabes o hay alguna propuesta de incrementar las horas de educación física, la carga horaria, dada la importancia del tema abordado? Bien, muy buena pregunta de los recreos. No tengo la más remota idea. O sea, yo pregunto, ¿cómo hacemos para protocolizar a un chico de sala de 4, a un chico de sala de 5, a un chico de sala de 6? Son preguntas, yo esto no lo sé. Digo, ¿cómo hace una maestra para protocolizar a un pibe que termina su hora áulica, sale al recreo, lo agarra al otro del hombro y le dice, che, ¿vamos a jugar una carrera? ¿Cómo haces? No lo sé. Creo que es un desafío enorme, enorme. ¿Me preguntás cómo hacerlo? No sé. La verdad, no tengo respuesta. Sí, lo que puedo decir, dando una charla similar a esta con alumnos y profes de un instituto de educación física, han planteado el tema que, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires, por ahí profes que estaban dando clase por Zoom, algunas actividades para que los chicos hagan en el hogar, empezaron las trabas, ¿no? Porque empezó la traba de, creo que era con escuelas secundarias, el certificado de aptitud, el famoso certificado de aptitud física. Pero no solamente apareció eso, apareció además el hecho de que vos no podés ver la imagen del chico a través de Zoom, entonces necesitas un consentimiento de los padres. Ahora, la imagen del chico lo tenés que tener, porque el chico tiene que tener un feedback, una retroalimentación si vos lo tenés que corregir ante una actividad que vos le tiraste. Yo quisiera saber si aquellos que tienen en su poder las decisiones, hablo a nivel nacional, supervisores en Ciudad de Buenos Aires, no lo sé, por eso estoy preguntando, inspectores en las distintas provincias, si se han o si se están ocupando realmente de esto y de tratar de que estas trabas puedan ser un poco más ágiles, porque los chicos quizás hace 120 días que no se mueven. Entonces, digo, ¿cómo podemos contribuir a esto? Es decir, los datos que acabamos de mostrar son datos contundentes, es decir, la gente no se está moviendo, estamos ante un escenario de incertidumbre y algo tenemos que hacer, porque además el Estado va a tener que invertir en, fíjense los datos de bienestar psíquico de las personas, ¿no? Es decir, ¿qué pasa cuando
terminen estos confinamientos y mediante distintas fases empecemos a levantar estas restricciones de la vida pública, ¿cómo va a salir cada uno de nosotros a la calle, no? Es un tema realmente muy, muy preocupante, me parece. Con respecto a las clases de educación física, hay países como Chile, Perú, Ecuador, en Latinoamérica, que han aumentado la oferta de la cantidad de veces por semana. Ahora, hay un indicador que nosotros con la doctora Yanina Tuñón hemos escrito 2 documentos que ustedes pueden bajar del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia, 2 informes temáticos. Uno se llama Insuficiente Actividad Física, otro Oportunidades para el Juego Activo. Los hemos escrito allá por el año 2014-2015 en base a datos de la encuesta de la deuda social argentina. Y ahí nosotros estamos proponiendo que no solamente hay un indicador de cantidad, sino hay un indicador de calidad. Por ejemplo, UNESCO y otras organizaciones nos están recomendando 225 minutos de actividad física, de clases de educación física curriculares para chicos de escuela secundaria y 155 minutos para chicos de escuela primaria. Es decir, que ya nosotros estamos en un déficit con respecto a los que nos marcan los diseños curriculares, ¿no? Los 90 minutos, 100 minutos para chicos de escuela primaria, 120 para chicos de escuela secundaria. Y a su vez, datos de la encuesta de la deuda social también muestra que hay déficit con respecto a lo que indican las currículas, es decir, que hay chicos que no reciben los 2 estímulos en muchos lugares del país, y que los chicos más pobres son los que están más expuestos con respecto a los chicos más ricos. Pero esto hay que sumarle que el 50% del tiempo total de la clase, es decir, una clase de 60 minutos, 30, los chicos tienen que estar en actividad física de intensidad moderada y vigorosa, es decir, entre 3 y 6 y hasta 9 METs. Nosotros entre el año 2005 y 2010 hemos estudiado esto mediante observación sistemática en escuelas privadas de la capital, o sea, con chicos, digamos, con cierta población protegida, y hemos visto que apenas en esos chicos se alcanzan los niveles mínimos de esas recomendaciones, ¿no? Entonces, creo que desde la educación física tenemos mucho por hacer con esto. No sé si está contestado. Sí, creo que sí. Y una pregunta, creería